esta conferencia polémica que dio Frei Hinojosa, el vocero del despacho presidencial. Y ustedes recordarán que el vocero señaló, ¿no?, muy ligeramente, que la presidenta Dina Boluarte jamás estuvo en este condominio Mykonos, donde se sospecha estuvo refugiado el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón. Pues bien, el vocero señaló, ¿no?, que la presidenta jamás estuvo en el condominio Mykonos. Y un poco dándole la razón a Gabriel Herrera, presidente de la Junta de Propietarios de la organización Mykonos, quien se presentó en la Comisión de Fiscalización. Y ahí Gabriel Herrera señaló que no tenía ningún tipo de registro de la presidenta Dina Boluarte el 24 de febrero, fecha en la cual habría llegado a visitar a un familiar. Tras esta declaración, ¿no?, del vocero del despacho presidencial, Frei Hinojosa, hubo una respuesta del mismo premier Gustavo Adrianzén. Y Adrianzén señaló todo lo contrario. Señaló que la presidenta Boluarte sí había llegado al condominio Mykonos el 24 de febrero. Entonces, a partir de ello es que se dio o se reflejó nuevamente las contradicciones que hay en el interior del gobierno. Y es que esta permanente descoordinación en la versión oficial del Ejecutivo respecto a este tema refuerza las sospechas que ahora son investigadas por la Fiscalía de la Nación. Y es que la Fiscalía está investigando a la presidenta Dina Boluarte por el delito de encubrimiento. Y es que existe esta sospecha, ¿no?, de que el cofre presidencial habría trasladado al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, quien lleva más de un año, como no ha habido. Siguen buscándolo, pero hasta el momento no hay rastro del líder de Perú Libre, que tiene el tiempo necesario, ¿no?, para poder publicar en su perfil personal de X, tiene también para subir videos a TikTok, se presenta en actividades del partido de Perú Libre. Entonces, justamente, ¿no?, en relación al cofre, es que, como decíamos, ahora se está investigando a la presidenta Boluarte, ¿no?, estas contradicciones. Y a raíz de estas contradicciones, el premier Gustavo Adrianzén también lanzó un tuit. El mismo miércoles, ¿no?, el premier Adrianzén lanzó un tuit donde señalaba, ¿no?, que no se iba a volver a referir al caso cofre presidencial. Es que en la conferencia de prensa que se dio el último miércoles tras la sesión del Consejo de Ministros, el premier se incomodó, se molestó bastante porque los periodistas seguían insistiendo con el tema del cofre presidencial. Y es que es una insistencia válida. Y no se tiene que molestar premier, porque ahora es materia de una investigación fiscal, el gobierno no ha sido claro en zanjar el tema, y además porque el chofer el que fue chofer del cofre presidencial, Félix Montalvo, su oficial Félix Montalvo, hasta el momento no ha podido declarar ante la Comisión de Fiscalización. Su defensa legal ha solicitado que pueda presentarse ante el grupo de trabajo liderado por el congresista Juan Burgos. Sin embargo, hasta el momento no le dan respuesta para que él pueda declarar, y es que el suboficial Félix Montalvo fue el chofer del cofre presidencial, fue el que trasladaba a la presidenta Dina Boluarte a sus actividades. Entonces, al haber sido el chofer, porque ya el suboficial Félix Montalvo no forma parte de la seguridad de la presidenta Dina Boluarte, al haber sido el chofer del cofre presidencial, su testimonio resulta muy importante. Y ante la Comisión de Fiscalización debería aclarar si es que en ese vehículo se trasladó al prófugo Vladimir Cerrón, quien, como decíamos, lleva más de un año sin rastro, ¿no? No hay rastro del líder de Perú Libre. Así que el cofre ha despertado bastantes contradicciones al interior del gobierno, entre el vocero Frei Hinojosa y el premier Gustavo Adrianzén, quien ha tomado la decisión ya de no hablar más del tema. No se va a referir más. El premier Adrianzén ha señalado que este tema sucedió antes de que asumiera su actual cargo, ¿no? Esto al haberse registrado en febrero. Recordemos que por esa época el premier era Alberto Otárola. Y entonces también el ex premier Alberto Otárola ha sido citado a la Comisión de Fiscalización para que pueda brindar detalles sobre el caso del cofre. Así que estas diferencias de opiniones avivan esta sospecha, como decíamos, del Ejecutivo, ¿no? Pero al respecto sobre el caso del cofre, entrevistamos al analista político Gonzalo Banda, quien nos habló un poco más sobre estas contradicciones que hay al interior del gobierno de la presidenta Dina Boluarte respecto al caso El Cofre. En la que no hay una
una mediana claridad de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, cuando tú tienes diferentes voceros de Palacio que no están alineados, parece ser que ellos mismos no tienen claridad de lo que ha sucedido. Entonces, lo que te refleja eso no es solamente una ausencia de una explicación por parte de la presidenta, sino que los mismos funcionarios seguramente no tienen una explicación oficial que proviene de la misma presidenta. Y esas versiones contradictorias al inicio, que luego han sido modificadas porque la prensa llegó a verificar que había habido ciertas inconsistencias, la conducen de nuevo a esta especie de estrategia de victimización que ha estado teniendo la presidenta en los últimos meses, que la ha conducido al sótano de su aprobación política. Es decir, o sea, lo que estamos viendo aquí es que la presidenta no es consciente todavía de que la escasa aprobación que ya tenía puede seguir cayendo este tipo de prácticas, de no ser transparente con una cuestión que es muy sencilla de comprobar. Ella puede decir que estaba en una actividad familiar, ella puede decir que había ido a visitar a un pariente. No hay ninguna cosa que podría comprometerla. El asunto que puede comprometerla es si esto la dirige o la vincula con el señor Vladimir Cerrón. Bastaría con esclarecer que no hay ningún tipo de vinculación entre esa visita y el traslado de Vladimir Cerrón o la visita o coordinación con Vladimir Cerrón para que todo esto no exista dentro de la opinión pública. Ahí vemos el análisis del politólogo Gonzalo Banda y ciertamente lo que yo resalto de lo que ha dicho Gonzalo Banda es la transparencia, la falta de transparencia. Ustedes recordarán también que así sucedió con el caso de los Rolex. La presidenta Boluarte señaló en un primer momento que los Rolex que portaba en las actividades públicas que ella tenía eran ciertamente de su propiedad, que los había adquirido. Luego indicó que habían sido prestados, ¿no? Y a raíz de estas versiones, estas distintas versiones que la misma presidenta Boluarte lanzaba, es que la Fiscalía actualmente la está investigando. La está investigando junto al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Entonces, lo que hablaba Gonzalo Banda es la falta de transparencia, la permanente falta de transparencia de la jefa de Estado para aclarar asuntos en los cuales está muy relacionada. Y el caso del cofre es efectivamente uno de ellos, porque la presidenta Boluarte también, ustedes recordarán esa conferencia que hubo la semana pasada y en la que un reportero de Latina, Salvador Sampén, le hizo la pregunta directa: ¿por qué esa permanente incapacidad de no aclarar el asunto, de zanjar el asunto, de, se podría decir, detallar si visitó a un familiar? Lejos de ello, la presidenta lo que hizo fue responder de muy mala manera. Se incomodó la presidenta de la República. Indicó que era un tema muy privado. Bueno, la presidenta Boluarte nuevamente perdió una gran oportunidad, como también perdió una gran oportunidad en presentarse ante la Comisión de Fiscalización, porque la comisión que lidera el congresista Juan Burgos también la ha citado. La citó para que pueda acudir. Sin embargo, lejos de mostrar predisposición a aclarar este tema del cofre, lo que ha hecho la presidenta es lo siguiente. Les ha dicho a los parlamentarios: ok, voy a declarar, pero por escrito. Es decir, envíenme las preguntas por escrito que yo las voy a responder. Entonces, ahí vemos una situación, ¿no? Si las preguntas se las envían por escrito, la presidenta, acompañada de su abogado, ciertamente va a elegir de repente las preguntas que pueda responder, ¿no? Y de repente otras interrogantes las va a dejar de lado. Entonces, la presidenta perdió una gran oportunidad en presentarse ante el Congreso. Estamos hablando de la Comisión de Fiscalización, para que pueda brindar detalles, ¿no? Y no alimentar estas sospechas de que habría ayudado a movilizar al prófugo Vladimir Cerrón, ¿no? Y justamente lo que decía Gonzalo Banda es muy cierto, porque esta falta de transparencia, esta falta de predisposición, esta indiferencia de la mandataria en ya aclarar el tema del cofre,
ciertamente alimenta el rechazo que está experimentando, ¿no?, en la población. Las encuestas no mienten, la presidenta tiene más del 90% de desaprobación. Y esta falta de transparencia, esta actitud de no aclarar, alimenta el rechazo de la población. Y justamente lo hemos visto, ¿no?, esta semana en una actividad en Lurigancho, Chosica, donde la presidenta también fue muy cuestionada, ¿no?, por las personas que llegaron a la inauguración de un colegio en el distrito de Lurigancho, Chosica. Entonces, justamente hablando de eso, de esta falta de transparencia de la presidenta Boluarte, este capital político que podría tener a futuro, ¿cómo le irá a la presidenta Boluarte después de que termine su mandato? Recordemos que ella ha insistido que se va a ir el 28 de julio de 2026. Sin embargo, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir con el futuro político de la presidenta Dina Boluarte? ¿Va de repente a seguir la misma tendencia de los últimos expresidentes de la República? Hace semana hablamos de la condena contra el expresidente Alejandro Toledo. Esta semana también vimos el inicio del juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra. Pero también de eso habló el analista político Gonzalo Banda sobre el futuro político de la presidenta Boluarte. Es que vamos a entrar en un periodo ya preelectoral, ¿no? El 2025, y estamos ya a la vuelta del 2025, es un año donde las elecciones van a marcar la pauta política del establishment político peruano. Y al establishment político peruano decadente del Congreso, que tiene poco, 2 o 3 puntos más de aprobación que la presidenta, tampoco le conviene aparecer en las fotografías con una presidenta sumamente impopular. Entonces, en algún momento iba a pasar, es decir, esta especie de compadrazgo para que la presidenta pueda gobernar, en algún momento se iba a acabar por una razón sencilla. O sea, estos políticos van a pedirnos el voto en el 2026. Entonces, vas a comenzar a ver con total certeza posiciones más radicales, incluso que no están alineadas con partidos políticos. Vas a tener políticos que por voz propia van a comenzar a hacer denuncias, van a comenzar a promover vacancias, van a comenzar a promover acusaciones constitucionales, censuras a ministros. Esto se va a volver el día a día. Tal vez al inicio no vayan a tener como objetivo incluso bajarse a algún ministro o vacar a la presidenta, sino simplemente armar una especie de escena en la cual los congresistas parezcan que están atacando al poder que está en Palacio de Gobierno, que es el más impopular del Perú. Entonces, el estímulo electoral podría funcionar. Ahora, para la tribuna, me parece que es un acto decorativo. No me parece que los congresistas vayan por la labor de vacar a la presidenta, por una razón muy sencilla. No creo que ningún congresista quiera asumir el título de presidente de transición previo a una elección. O mejor dicho, no creo que ningún jefe de partido político al que pertenece ese congresista quiera que ese político asuma como presidente de transición. ¿Por qué? Porque va a tener que hacerse cargo de un país que está viviendo una seria crisis de avance de crimen organizado, que tiene una recuperación económica muy lenta. Es decir, ¿a qué partido político le va a interesar ese poder de algunos meses, salir, gobernar por esos meses? Seguramente van a ser muy difíciles. Yo no lo veo muy creíble, pero sí veo que va a ser una especie de asedio pírrico, si quieres verlo, ¿no? Un asedio en el que van a intentar aparentar que hay un conflicto cuando realmente no lo hay, ¿no? Bien, ahí tenemos el análisis de Gonzalo Banda sobre lo que le podría esperar a la presidenta Dina Boluarte en los próximos meses. Efectivamente, el 2025 ya es un año preelectoral a lo que va a ser las elecciones del 2026. Y justamente eso siempre ocurre, ¿no? En el último año el Congreso no puede ser disuelto. Y entonces, a partir, ¿no?, de conforme se vaya acercando la fecha de las elecciones, efectivamente los grupos políticos que actualmente sostienen al gobierno de la presidenta Boluarte, poco a poco se van a ir alejando.
y es que ningún grupo político va a querer cargar, ¿no?, con todos los problemas que se están dando en el país y que la población, ¿no?, identifica que es parte de la responsabilidad del Ejecutivo. Y es que justamente la situación de la presidenta Boluarte es la siguiente: en el Congreso no tiene representación parlamentaria, no tiene una bancada que la pueda defender, y estos partidos, ¿no?, estamos hablando por ejemplo de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, que van a tener aspiraciones en el 2026, no sorprendería que en los próximos meses poco a poco se vayan alejando del gobierno y acrecienten las críticas, ¿no? Y justamente, como decía Gonzalo, el Congreso va a realizar un asedio pírrico. Y es que, como lo decía él, ¿no?, o sea, ningún grupo político va a querer asumir el cargo de presidente de transición. O sea, y además el tema de la vacancia, hemos escuchado algunas voces, ¿no?, por ejemplo de la congresista Patricia Chirinos, que ha insistido con la vacancia, que es un momento de vacar a la presidenta Boluarte, pero por el otro hemos escuchado algunas voces como de la congresista Norma Yarro, que la vacancia no es el momento. Bueno, no es el momento para plantear una vacancia, pero así vamos a ver, ¿no?, poco a poco cómo estos grupos políticos que están sosteniendo a la presidenta se van alejando y van a manifestar algunas críticas, de repente interpelar, censurar a algún ministro. Hemos visto que a lo largo del año se ha interpelado a varios ministros, finalmente ninguno ha sido censurado, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, imágenes, ¿no?, del Congreso, del Pleno del Congreso, que cuando se da una interpelación hay una ausencia notoria de los parlamentarios. Entonces, ese panorama va a ir cambiando el próximo año conforme ya se vaya acercando lo que es el año preelectoral, ¿no? Ningún partido va a querer tener que asumir los pasivos de este gobierno, ¿no? Y hay que recordarles un poco que la situación de la presidenta Boluarte en el 2026 sin duda va a ser incierta, porque como decíamos, no tiene ningún tipo de representación parlamentaria, la presidenta no está afiliada a ningún partido, y vamos a tener que en el 2026 vamos a tener un Congreso bicameral, ¿no?, senadores y diputados, y la presidenta no va a tener algún tipo de sostén político ante las investigaciones que se le van a abrir. Así que justamente de eso Gonzalo Banda habla al respecto. Entonces, seguramente la señora Boluarte sí va a ser una presidenta sumamente débil y una política mucho más débil que cuando fue presidenta, porque no va a tener ningún partido que la blinde y tienes muchos escándalos, se le están acumulando. Es sorprendente, ¿no?, que en menos de 2 años de gobierno, pero se le están acumulando muchos escándalos de investigaciones periodísticas, no solo por el asunto del Rolex, sino estamos viendo ya asuntos que rozan con algún tipo de mentiras tan cotidianas sobre operaciones estéticas que se ha hecho. La prensa ya comienza a tener acceso a información que hasta hace unos meses no tenía. El caso de Vladimir Cerrón, pero, o sea, su realidad es cierto que se va a complicar. Es una presidenta débil y como tal, bueno, va a ser una expresidenta mucho más débil. Ahí vemos el análisis de Gonzalo Banda. Efectivamente, la presidenta Dina Boluarte no tiene partido, no está afiliada a ninguna organización política. Y en el 2026 va a haber un nuevo Congreso que va a estar dividido en senadores y diputados y no va a tener una representación que la pueda blindar o la pueda defender de las distintas acusaciones, las graves acusaciones que recaen sobre ella, ¿no?, y que son materia actualmente de investigación en la Fiscalía. Y si hacemos un paralelo, ¿no?, cuando el expresidente Pedro Castillo, ¿no?, estaba en el poder, tenía una bancada, ¿no?, en este caso, por ejemplo, estamos hablando del bloque magisterial que los defendía y algunos integrantes de Perú Libre, ante el asedio permanente que habían de bancadas de derecha que querían vacar a Castillo. Sin embargo, con Dina Boluarte como que ha habido una mixtura, ¿no?, ha habido una mixtura medio extraña, ¿no?, porque vemos por un lado, por ejemplo, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, que han respaldado o no al gobierno en distintas ocasiones, pero también vemos, entre otras bancadas, también algunos apoyos, ¿no? Y vemos que también una oposición, no hay una mayoritaria oposición en el Parlamento hacia la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Pero como lo decía Gonzalo, esto va a cambiar. Y en 2026 no va a haber un partido que pueda defender a la mandataria de las distintas acusaciones, ¿no? Recordemos que esta situación de la presidenta Boluarte podría
ser similar a la que pasó con el expresidente Ollanta. Ustedes recordarán que tras culminar su gestión de 2011 al 2016, el expresidente no contó con representación en el Parlamento. El Partido Nacionalista no logró sacar congresistas. Así que eso le podría pasar a la presidenta Boluarte, no tener congresistas, en este caso estamos hablando de senadores y diputados en el 2026. Y es que eso va a ir, la situación de la presidenta Boluarte va a seguir una tendencia. Recordemos que los últimos expresidentes, ¿no?, que salieron del poder, después de salir del poder, no tuvieron una representación política, se podría decir, considerable, importante. Por ejemplo, recordemos que con el expresidente Alejandro Toledo, tras culminar su gestión en el 2006, solamente sacó 2 congresistas. Estamos hablando del actual alcalde de Surco, Carlos Brus, y el ex vicepresidente David Weissman. Después, con el expresidente Alan García, recordemos que después de terminar su gestión en el 2011, sacó 4 congresistas, estamos hablando de los excongresistas Mauricio Mulder, Luciana León, Javier Velázquez Quesquén y Elías Rodríguez. Pero a pesar del diminuto número de parlamentarios que sacó en ese momento el partido aprista, ciertamente fueron importantes ante las investigaciones que se le abrieron al expresidente Alan García en la mega comisión. Recordemos, ¿no?, que en esas sesiones, ¿no?, los excongresistas Mauricio Mulder, Javier Velázquez Quesquén, estaban ahí acompañando al fallecido líder aprista, ¿no?, ante las preguntas que le hacían parlamentarios. En este caso, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden, el presidente de este grupo de trabajo, Sergio Tejada, ¿no?, y esta investigación que estaba siendo liderada por los nacionalistas, ¿no?, y que se dio durante el gobierno del expresidente Ollanta. Y con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, un gobierno que, ese quinquenio, ¿no?, de 2016 a 2021, que tuvimos hasta 4 presidentes, ¿no?, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue vacado, ¿no?, o bueno, renunció, ¿no?, ante la situación de esta difusión de este video, ¿no?, de compra de votos, ¿no?, en la cual estaba Kenji Fujimori. Ustedes recordarán, ¿no?, el expresidente Kuczynski renunció ante la inminente decisión del Parlamento de vacarlo. También ocurrió con el expresidente Martín Vizcarra, que fue vacado por el Parlamento. Ustedes recordarán por todo el escándalo, el caso Richard Swing, también que provocó, ¿no?, también los escándalos de corrupción que se habrían dado cuando él era gobernador regional de Moquegua. El Parlamento finalmente lo terminó vacando el expresidente Vizcarra en plena pandemia, ustedes recordarán. Y después entró Manuel Merino, quien renunció después de 6 días, renunció tras estas muertes que se dieron de estos chicos, Inti y Brian, ¿no?, y las movilizaciones que se dieron en plena pandemia, en plena pandemia, ustedes recordarán, noviembre de 2020. Y después entró el expresidente Francisco Sagasti, que finalmente fue el que terminó el periodo 2016-2021, ¿no?, y estuvo al mando del país en estos meses, ¿no?, entre diciembre y julio, ¿no? Así que vamos a ver cómo es que se desarrolla el caso de la presidenta Dina Boluarte y lo que podría darse en el 2026, ¿no?, ante este distanciamiento